Entonces ahora, hermanos, cerremos este estudio y el Señor nos lleva entonces a estos capítulos 26 y 27. Hablábamos el día de ayer en cuanto a la necesidad de recordarle continuamente, no solo en tiempos especiales como los que Él había designado para que su pueblo juntos, congregacionalmente, pudiesen tener en mente, meditar y por lo tanto dejar que eso afectara sus vidas, no solo en ese tiempo, en esos tiempos designados, sino que al enseñarles acerca del aceite, acerca del pan de la presencia y ver ellos como los sacerdotes continuamente a diario seguían ministrando al Señor, que eso les recordaría que el caminar con el Señor, la obediencia a Él, la seguridad de su presencia y de guía, no era cuestión de algunos tiempos especiales, sino que continuamente. Y eso también nos enseña a nosotros. También vimos que Israel se le recordó, se le enfatizó que la tierra y ellos mismos en realidad no pertenecía a ellos, sino que pertenecían al Señor. Y que en la forma en que laboraran, la forma en que dedicaran su tiempo a la labranza de la tierra, que era lo principal en una sociedad agrícola como la de ellos, que durante todo ese tiempo ellos pudieran estar conscientes de que todo aquello pertenecía al Señor. Y como resultado, que pudiesen entonces compartirlo con otros. En esta ocasión, en los capítulos 26 al 27, el resumen que hemos puesto en los bosquejos, que espero ahora ya la mayoría los tengan, es que Yahweh, el nombre con el cual Él se reveló a Israel, Yahweh, Él fue el redentor de Israel. Que por lo tanto, Él tenía y tiene poder para imponer sobre ellos sus estatutos, los cuales resultarían en abundante bendición. Algo de eso se leyó hace unos minutos. Eso resultaría en bendición o maldición en el caso de que ellos no acataran, obedecieran esos estatutos. Persistir en la desobediencia les llevaría al exilio, dispersión, persecución, pero no total destrucción. Y eso es extremadamente importante, porque hasta el día de hoy hay una nación que se llama Israel, con una población de aproximadamente 8 millones en el territorio de Israel y muchos millones más a través de todo el mundo. No una destrucción, porque el Señor está cumpliendo lo que Él ha determinado para Israel desde tiempos antiguos, por medio del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero será cuando ellos confiesen su pecado que Yahweh les perdonará. Además, Él advierte que cualquiera que voluntariamente ofreciere hacer más de lo que Él demandaba, que debería cuidadosamente seguir las instrucciones divinas para cumplir su promesa. En lo que a nosotros se refiere, obviamente, no estamos hablando de promesas de tierra, promesas de descendencia que el Señor hizo a Israel. Pero hay aplicación en todo esto, porque Él es también nuestro Redentor, como fue el Redentor de Israel. Y Él, como nuestro Redentor, demanda que nos sometamos a su palabra.
lo cual resultará en recompensa. No necesariamente una recompensa para él aquí y ahora, aunque sabemos que sí, él nos bendice con llenando nuestras necesidades materiales y proveyendo para lo que a diario llena toda nuestra necesidad. Entonces, la promesa en realidad de recompensa no es exactamente, exclusivamente para el aquí y ahora, pero sí con certeza, con seguridad para el futuro eterno. Contrariamente, la desobediencia y rebeldía conduce al castigo y disciplina. Eso tal como habría sido con Israel. Por lo que si hemos declarado nuestra lealtad, conduzcámonos cuidadosamente en el sumiso cumplimiento de su palabra y de lo que prometemos a él o a cualquier persona. Desarrollemos los puntos a medida que vemos estos versículos, estos dos capítulos en esta ocasión. En el capítulo 26, noten ustedes cómo comienza. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque, allí la razón, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Comienza ya para finalizar. Esta es la conclusión de todo lo que él les ha instruido en los primeros 25 capítulos. Comienza esa conclusión recordándoles de la importancia de una exclusiva lealtad al único Dios. ¿Y cómo lo habrían de demostrar? ¿Cómo habrían de expresar esa lealtad a él? Obviamente, haciendo a un lado todo aquello que pasare por Dios o que fuese de tentación para ellos inclinarse a tales cosas o servirles. Y luego el Señor dice en el versículo 2, guardad mis días de reposo. ¿Por qué expresamente el día de reposo? Esto obviamente habría de ser muy importante para Israel. Y era porque el día de reposo era la señal del pacto mosaico. Y eso lo vimos, hicimos ya referencia en algún momento a Éxodo capítulo 31, donde se menciona que versículos 14 y 17 de Éxodo 31, que el día de reposo es la señal del pacto. Y quien lo observara habría de dar testimonio de que en realidad él era un observante del pacto que el Señor había hecho con su pueblo Israel. Luego dice, tened en reverencia mi santuario. Y la palabra traducida, las palabras traducidas, tened en reverencia, es literalmente temed a mi santuario. Y la idea de temer correctamente está interpretada, aunque no traducida, pero interpretada en Reina Valera. La idea de temer es que se considera la totalidad de lo que Dios es. Y al considerar tal cosa, su grandeza, su majestuosidad, su exclusividad y su santidad y a la vez su poder, en vista de todo eso, al considerarnos nosotros que estamos acercándonos a él, y en este momento, en ese caso, Israel acercándose a ese Dios tan grande, obviamente debería de tener un temor, pero temor no para apartarse de él, sino para acercarse con toda reverencia, como nos interpreta Reina Valera. Con toda reverencia, reconociendo lo que él era. De manera
que el pueblo de Israel debería de exclusivamente servirle a él, demostrándolo, haciendo a un lado todo ídolo, todo lo que supuestamente habría sido Dios entre los demás pueblos del Antiguo Testamento, y demostrándolo guardando su pacto, guardando el pacto que había hecho con ellos, porque una cosa interesante es que cuando el Señor primeramente se apareció a ellos en el monte de Sinaí con los truenos, el sonido de bocina, con todo eso, y ellos tuvieron temor, pero aún así escucharon la voz de él, y Moisés les refirió todas las palabras que el Señor había dicho. Ellos dijeron allí en el capítulo 19 de Éxodo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Se comprometieron a obedecer el pacto. Entonces, ahora, obedeciendo todo lo que él ya les había indicado, y obviamente todo lo que les había indicado en estos primeros 25 capítulos, los cuales hemos estudiado, obedeciendo eso, demostrarían verdadera, total y exclusiva obediencia y lealtad al único y verdadero Dios. Ahora, habiendo dado esa introducción el Señor, él les dice que todo esto tiene grandes implicaciones para su vida. En los versículos del 3 al 5, les indica que si ellos verdaderamente son fieles, son leales a lo que él les ha expuesto, que él hará provisión para ellos. Versículos 3 al 5, si anduvierais mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Habrá abundancia para ellos. El Señor en síntesis les está diciendo, si vosotros cumplís con lo que habéis prometido de que todo lo que yo os he dicho lo haréis, yo también cumpliré mi palabra de bendeciros con toda clase de bendición y manteneros seguros. Provisión. Y en los versículos del 6 al 8 habla de la paz y seguridad que les daría. Yo daré paz en la tierra. Dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos. Y así continúa el Señor hablándoles de la seguridad de paz que él traerá para ellos y seguridad en el sentido de que los enemigos no podrán acecharlos. En el versículo 9 es algo importante que surgió desde el primer momento cuando el Señor habló a Abraham y le hizo promesas antes de que en realidad hubiese una nación de Israel. En efecto, antes de que comenzara la descendencia de la cual habría de salir el pueblo de Israel. Le dice el versículo 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Todo esto de acuerdo con las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y también las promesas del pacto mosaico y de la presencia que Dios poderosamente, con la cual el Señor poderosamente los liberó de la esclavitud. Versículos 11 al 13 les recuerda que Él ya les ha demostrado ese poder. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Él ya en realidad lo había hecho cuando los sacó de Egipto, cuando fueron obedientes en construir el tabernáculo tal como Jehová lo ordenó a Moisés. Así lo hicieron. Y él se presentó
se manifestó en medio de ellos. Y ellos tuvieron esa experiencia visual de que así era. El Señor estaba entre ellos. Entonces, la obediencia a la revelación de Dios resulta en bendición. Y esta es la enseñanza en esos primeros 13 versículos. En los versículos 14 al 39, una sección más amplia, el principio que tenemos ahí es que la desobediencia a su revelación resulta en disciplina, lo cual es muy lógico. Desobedecen, habrá disciplina, pero el Señor les reafirma tal cosa para que lo tengan presente, para que no lo olviden. Falta de sumisión a Yahweh resultaría en directa oposición por parte de él. Noten ustedes los verbos en primera persona a través de todo el pasaje. Noten, comenzando con el versículo 14. Pero si no me oyereis. Un contraste total a lo que comenzó en el versículo 3, donde si anduviereis en mis secretos y guardareis mis mandamientos. Ahora dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, el acuerdo que hicimos y al cual vosotros dijisteis, todo lo que Jehová ha dicho haremos, si vosotros olvidáis tal cosa, noten, yo también, primera persona, yo también haré con vosotros esto. Y así continúa. Versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros. Versículo 19, y quebrantaré, yo lo haré, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Versículo 22, enviaré también contra vosotros. Versículo 24, yo también procederé en contra. Versículo 25, traeré sobre vosotros. Versículo 28, yo procederé en contra de vosotros. Versículo 30, destruiré vuestros lugares. Versículo 31, haré desierta. Dios habría estado directamente involucrado en contra de ellos para castigarles, para disciplinarles a causa de que ellos no habrían puesto atención, habrían desdeñado, haciendo a un lado, ignorado lo que el Señor les había prescrito, lo que les había ordenado, a raíz del hecho de que Él era su redentor y por lo tanto tenía sobre ellos el poder para imponer su voluntad y guiarles para bendición. Persistir en continua desobediencia resultaría en una creciente disciplina. Y ustedes pueden observar en este capítulo cómo esa disciplina, el Señor comenzaría con cierta disciplina. Y si aún así no escucharan y no corrigieran sus caminos, entonces Él les aumentaría la disciplina un poco más fuerte. Y así sucesivamente, hasta el punto de que terminaría esto en exilio, persecución y dispersión. Noten ustedes en los versículos, versículo 27, que en realidad comienza como el versículo 18, y si aún, primero les disciplina de cierta forma, y si aún no escuchan, entonces él hará algo más fuerte. Versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, entonces la cosa va más fuerte. Y en el versículo 27, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, entonces yo procederé de contra de vosotros con ira. Destruiré vuestros lugares altos
Haré desiertas vuestras ciudades. Versículo 32. Asolaré también la tierra, y se pasmarán en ello vuestros enemigos que en ella moren. De manera que aún los enemigos se sorprenderían de cuán fuerte era el castigo contra Israel. Pero sería fuerte porque estaban desobediendo al único Dios, al Dios santo, al Dios a quien le habían dicho, todo lo que tú nos digas lo haremos, pero que ahora se habían desviado a pesar de toda la disciplina que había ejercido en contra de ellos. Noten el versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, que sabemos se llevó a cabo. La negligencia de las indicaciones de Dios les llevaría al máximo castigo, exilio, persecución, dispersión. El exilio dejaría la tierra asolada, lo cual compensaría, como se lee ahí en los versículos 32 al 35, compensaría por la desobediencia de no cumplir con los años de reposo que él les había indicado. La intensa persecución y la muerte de muchos fuera de la tierra y entre las naciones sería inescapable. Esto sería el castigo por su continua iniquidad al desobedecer a Yahweh. Eso lo ven en los versículos 36 al 39. Esa iniquidad se habría extendido por generaciones y pasarían por disciplina de juicio. Lo ventajoso entre toda esa dificultad y ese castigo es que en cualquier momento, cualquier generación podría evitar los resultados de una situación peor. ¿Cómo? Arrepintiéndose y confesando. Y eso nos lleva a los versículos 40 al 46. Dice el versículo 40, y confesarán. Esa palabra y creo que es mejor traducirla, es válido según la traducción del hebreo al castellano o a cualquier otro idioma. Pero en contraste a todo lo que les ha estado sucediendo a causa del castigo, la disciplina del Señor, llegaría un tiempo cuando una generación haría esto, pero confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Versículo 42. A raíz de eso, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. El Señor está dispuesto. El Señor desea que tanto allá en aquel tiempo con Israel o en cualquier otro tiempo, las personas vengan a Él en arrepentimiento y confesión. Y llegará el momento cuando una generación hará uso de la confesión y sumisión para dar lugar a que la disciplina del Señor llegue a su fin y que dé por terminada la oposición que Yahweh habría tenido con ellos. Solo la confesión de la iniquidad permitirá que Él proceda con las promesas del pacto. Los que confiesen y se someten será ese remanente, esos que quedarán, que Dios misericordiosamente habrá permitido que permanezcan para impedir la total destrucción. Noten el versículo 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos,
después de que han sido esparcidos. Yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Eso sería, si yo hiciera tal cosa, dice el Señor, estaría invalidando mi pacto, pero no lo voy a hacer. El Señor ha prometido y Él cumplirá. Porque yo, Jehová, su Dios, soy su Dios. Antes, versículo 45, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo, Jehová, el Señor, promete que Él no invalidará su pacto para Israel. Y eso lo vemos en gran forma hasta el día de hoy. Ha habido a través de los años, a través de la historia, a través de los siglos, toda clase de actividad y acción en contra de Israel, al punto de haber habido en determinado tiempo, en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado, un intento específico para terminar con todo judío. Pero en vez de eso, ¿qué sucedió? Que surgió unos años después una nación que no había existido por siglos, la nación de Israel. Y hoy ahí está. Y no puede ser destruida porque el Señor ha prometido algo para ella. Están en desobediencia todavía, pero llegará el momento cuando una generación confesará, se arrepentirá. Y como dicen Zacarías capítulo 14, verán aquel a quien traspasaron y llorarán, se arrepentirán y le aceptarán como el Rey, el Mesías, para dar paso a eso en lo cual nosotros que también hemos aceptado al Mesías de Israel, tendremos la bendición y la oportunidad de ser parte de ello. El Señor cumplirá su promesa para Israel. En cuarto lugar, la sumisión también se demuestra cumpliendo fielmente lo que voluntariamente se promete. En el capítulo 27, en los versículos 1 al 25, la mayor parte de este capítulo, vemos que la sumisión en obediencia a lo que Yahweh había establecido era crucial. Pero la persona que de su propia voluntad se comprometiera con él a algo más de lo que él había ordenado y que él requería, esa persona, por haberlo hecho voluntariamente, debería de cumplirlo con fidelidad y prontitud. Y ese compromiso se hacía por medio de un voto. Cuando hablamos de votos, estamos hablando de algo que en el Antiguo Testamento en particular, algunas personas, cuando se encontraban en dificultad o necesidad, pedían ayuda y se comprometían con el Señor de que harían algo. En Génesis 28, 20 al 22, tenemos a Jacob. Mucho antes de que hubiese una nación llamada Israel. Jacob, el padre, bueno, en realidad Abraham es el padre, pero este es uno de los padres de Israel, Jacob, cuyo nombre vino a ser Israel y del cual se deriva el nombre de la nación, del pueblo.
Jacob, huyendo de su hermano, prometió diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, Betel. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Él hizo ese voto. El Señor no se lo requirió, pero él se comprometió voluntariamente con el Señor. Y así tenemos varios otros ejemplos de personas que hicieron votos. Jefté, en Jueces 11. Israel, toda la nación, en Números 21. Ana, ¿se acuerdan de Ana? La madre de Samuel. Ella hizo un voto. Jonás, en el capítulo 2. Absalón hizo un voto. El problema con los votos es que generalmente se hacen cuando se está en necesidad, pensando mayormente en la resolución de esa necesidad, sin necesariamente ponerle gran atención a las implicaciones que cumplir ese voto pueda tener. Y existe la tendencia, una vez que el Señor ha respondido a la oración que se le ha hecho y a la petición que se ha presentado delante de él, existe la tendencia que, bueno, pues se nos olvidó o dejamos pasar el tiempo. Es por eso que Dios entonces da claras advertencias e instrucciones acerca de la importancia de cumplir lo que se le promete. Permítanme leer, ustedes pueden anotarlo ahí, a Deuteronomio capítulo 23, versos 21 al 23. Deuteronomio 23, el versículo 21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no guardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. El Señor no requirió estas cosas. Lo que Él requirió lo especificó en el libro de Levítico, lo cual ya hemos visto, y algunas secciones que se repiten en Deuteronomio y en Éxodo. Eso fue lo que Él requirió y era necesario que Israel, que su pueblo, lo llevara a cabo. Pero las personas, en la tendencia humana a querer obtener alguna respuesta en medio de una necesidad, se comprometen muchas veces voluntariamente con el Señor. Y el Señor dice: si haces un voto, si te comprometes conmigo, apresúrate a pagarlo. Lo que salga de tus labios, realízalo. No lo olvides. En los versículos 2 al 8 de este capítulo, y se dedica todo este capítulo precisamente para eso, para enfatizar la seriedad de las promesas que se hacen al Señor. Especialmente cuando esas promesas son totalmente voluntarias. Y el Señor no ha requerido tal cosa, pero una vez que se promete, se debe de cumplir. En los versículos del 2 al 8 se habla de votos que involucraban personas.
pero ya que Yahweh ni requería ni aceptaba sacrificios humanos, porque obviamente cuando alguien se ofrecía al Señor, la idea es que se ofrece en sacrificio, o ofrece un hijo o una hija. En lo que se refiere a personas, el Señor no ni requirió ni aceptó sacrificios humanos. Pero si alguien hacía un voto personal de esta naturaleza, entonces necesitaba un rescate. Se hizo la promesa, había que cumplirla, pero el Señor no aceptaba un sacrificio humano. Entonces había que rescatar ese sacrificio que se prometió. Y se especifica en los versículos 2 al 7 la clase de pago, de rescate que habría que traer al sacerdote. Ahora, la condescendencia divina se demuestra para el que no puede pagar lo especificado. Por ejemplo, veamos algunos de estos ejemplos. Estamos una vez más en el capítulo 27. Dice, por ejemplo, si la persona dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. La persona se ofreció al Señor. El Señor realizó lo que se le pedía. Y ahora era tiempo de pagar, pero el Señor no va a aceptar el sacrificio humano. Entonces hay que rescatarse a sí mismo. Hay que hacer un pago por el rescate. Y el Señor especifica si es un hombre, si es una mujer, si es de tantos años, si es de ya un viejito, como sea. El Señor especifica qué es lo que hay que pagar. Pero si esa persona no puede pagar esa cantidad porque es muy pobre, el Señor condescendientemente permite que el sacerdote fije una cantidad que la persona pueda pagar. Versículo 8. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. El Señor es misericordioso. Y Él no desea así nomás castigar, así nomás comprometer a las personas que en realidad ellas voluntariamente se han comprometido con algo. Y en este caso, Él muestra su condescendencia con las personas. Pero si se prometía a Yahweh, por ejemplo, un animal de la clase que normalmente se usaba para sacrificio, le prometo este becerro al Señor, pero después pienso que, bueno, ese está bastante grande y gordo y mejor voy a traerle otro. No, eso no es posible. Eso fue lo que le prometí al Señor. Eso habría de cumplir. No podía cambiarse. Intentar cambiarlo por otro los hacía a ambos dedicados al Señor, de manera que los dos iban al sacrificio. Si un animal inaceptable se consagraba, si alguien quería ofrecer o consagrar o entregarle al Señor su burrito, lo cual es un animal que no era aceptable para los sacrificios, entonces debería de presentarse ante el sacerdote, quien haría una evaluación supuestamente para vender este animal. Y si el que lo ofrendaba deseaba quedarse con él, prometió darle al Señor el burrito, pero como no es un animal para sacrificio, ahora el sacerdote dice que ese burrito pues tiene una evaluación de $300. Pero a mitad del camino el hombre iba pensando, bueno, al fin y al cabo yo necesito este burrito. ¿Qué voy a hacer? El sacerdote dijo, este burro vale $300. Entonces, hay que pagar los $300.
quedarse con el burrito, pero además de eso, pagar una multa. En todo esto, hermanos, el Señor no es que está siendo inconsecuente, por decirlo así. Él está tratando de que las personas piensen bien el compromiso que hacen con Él antes de hacerlo. Porque Él va a requerir que se lleve a cabo y que no hayan peros. Y que la persona no caiga en una situación de deuda continua, perpetua con el Señor. Hay también en los versículos 14 al 25 votos que involucraban propiedades, fueran casas, fueran terrenos, y ahí se especifica cómo habrían de manejarse estas cosas. Los terrenos que se dedicaban a Yahweh y que eran parte de la herencia familiar se evaluarían de acuerdo a la cantidad de la siembra que normalmente se haría y en base a eso podrían redimirse. El Señor siempre está dando la oportunidad para que si al fin y al cabo la persona decide que necesita quedarse con aquello que ofreció al Señor, que se pueda quedar, pero le va a costar. No es así nomás, le va a costar. Por lo tanto, piensa bien lo que ofreces al Señor antes de hacerlo, porque te comprometes. Y no es con cualquier persona que te comprometes. Y aun cuando te comprometes con una persona, se supone que debemos de ser verdaderos en nuestra palabra y cumplir con ella. Pero imaginémonos comprometernos con el Señor, Dios Santo, creador de los cielos y de la tierra, con poder para mandar un trueno y deshacerme, quemarme en cosa de fracción de segundo. Cuidado, dice el Señor, cuidado. La sumisión también se demuestra cumpliendo fielmente lo que voluntariamente se promete. Y en quinto lugar, la sumisión a Dios requiere el reconocimiento y la fiel entrega a Él de lo que ya le pertenece a Él. Y esta sección, versículos 26 al 34, para terminar el capítulo, esta sección contiene instrucciones adicionales acerca de lo que se habría de dedicar a Yahweh. No era posible dedicar algo que él ya había ordenado que le pertenecía. En el versículo 26 nos habla del primogénito de los animales. Señor, te prometo que te voy a dar el primer animalito que nazca de esta vaca. No, ya le pertenece. Ya era cosa que él había determinado que era para él. En el versículo 27 nos habla de que solo el primogénito del animal inaceptable podía rescatarse, de manera que una vez más el burrito o la burrita en este caso tiene un burrito, un bebé burrito. Ese le pertenecía al Señor, pero era un animal inaceptable para sacrificio. Entonces, ¿qué sucedía? Había que rescatarlo. No podía la persona dedicar eso al Señor porque ya estaba dedicado, ya le pertenecía a él. En los versículos 30 al 31 se habla del diezmo de la tierra y de otros frutos, los cuales ya le pertenecen al Señor. Pero si la persona en determinado momento, una vez que ya ha hecho la colecta, la cosecha, se da cuenta de que este año los precios están buenos y entonces me convendría mucho vender esto, quisiera quedarme con ello, ok, puedes hacerlo, pero rescátalo y paga una multa.
el Señor da la facilidad en ese caso, por decirlo así. En los versículos 32 al 33 se habla del diezmo del incremento del ganado vacuno y ovejuno, algo que en realidad tampoco podía prometerse porque ya era parte del Señor. Y así tenemos una serie de cosas. En los versículos 28 al 29 tenemos algo muy interesante, porque dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que ya previamente había sido dedicada al Señor, que alguno hubiera dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será santísima, cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Aquí tenemos esas palabras consagrada, dedicada, separada, anatema. Todas esas palabras proveen de una misma raíz en el idioma hebreo. Es una raíz que es similar a un vocablo árabe que significa prohibir. Esto no se puede hacer nada con ello. Es prohibido hacer algo diferente con ello porque ya está consagrado, ya está dedicado al Señor. Y esa palabra en árabe es de la cual provee el nombre, el vocablo en español, harem. Y sabemos que es un harem, ¿no? Un harem significa el lugar especial y el conjunto de esposas que son para el exclusivo uso del dueño. Y esa es la idea de estas palabras, de en estos versículos. Algo que ha sido ya determinado, que ya es para el Señor. Está prohibido hacer cualquier otra cosa con ello. Y generalmente el término en el Antiguo Testamento, este término se usa a menudo para indicar algo separado para ser destruido. Las ciudades conquistadas por Josué, Jericó, Maceda, Azor. Y esto ayuda a entender el fuerte castigo de Acán allá en el libro de Josué. Pues tomó algo de lo que ya había sido designado por Yahweh como apartado. Esta palabra, consagrada, apartada, separada. Y en algunas formas por eso se traduce como anatema, porque está destinado para destrucción, para ser dedicado a él y por lo tanto para ser destruido. El capítulo 27 entonces consiste de una serie de advertencias en cuanto a promesas o votos que se hacen y que involucran personas, animales, propiedades, que por una u otra razón la persona que los promete desea en algunas ocasiones redimir o que por la naturaleza de lo prometido debe redimirse si no es generalmente aceptable el Señor, o que Yahweh no permite que se redima. Y estas advertencias se extienden a lo que no puede prometerse porque ya le pertenece a él. De esto derivamos algunos pensamientos, algunos principios para nosotros hoy, y veo que el tiempo está corriendo. Vamos a tomar unos minutitos para cerrar esto y tomar aquí unos principios que podemos aplicar para nosotros. En primer lugar, hermanos, Dios rescató a Israel. Hoy Él ha rescatado a los que han depositado su fe en Cristo, por lo cual le pertenecen, le pertenecemos y debemos de vivir en obediencia a Él. Voy a pedir que pasemos al Nuevo Testamento, a un pasaje que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Estoy refiriéndome a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 14 al 19. Es este contexto en el cual Pedro cita el texto que ha sido lema para esta conferencia. Y el texto está en el versículo 15. La segunda parte comienza diciendo: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Pero eso no está sacado así nomás del aire, ese requisito, esa demanda que el Señor hace por medio de las palabras de Pedro aquí. No es algo que no tiene relación a nada. Todo lo contrario. Es a causa de la relación que las personas a quienes Pedro les escribe, a causa de la relación que tienen con Dios, que esta demanda se les hace. En otras palabras, esta demanda no se le puede hacer al mundo en general. No podemos esperar ni poner este versículo para que toda persona en el mundo, así nomás, lo obedezca. No. Notemos una vez más el contexto. Versículo 14. Como hijos. Esta demanda el Señor hace a aquellos que son sus hijos. Y específicamente, aún más, aquellos que han mostrado obediencia como hijos obedientes. Demostrad con esto también vuestra obediencia. No seáis conformados a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como Israel no debería de conformarse a lo que habían experimentado allá en Egipto y las costumbres que allá conocían. El que ha llegado a conocer a Cristo y ha venido a ser hijo de Dios a través de él, a través del Señor Jesucristo, no puede conformarse, no debe conformarse a aquello que antes conocía y en lo cual vivía, sino en vez de eso, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Imitadme a mí. Reflejad mi naturaleza, dice el Señor. Como lo demandé del pueblo en aquel tiempo, así lo demando de mi pueblo ahora. Y noten el versículo 17, continúa. Y si invocáis por Padre, en el primer versículo que leímos, versículo 14, se identifica primeramente a los hijos. Nosotros somos los hijos. Y luego en el versículo 17, y si invocáis, si verdaderamente creéis, estáis convencidos y os allegáis a él, a ese Dios santo, os allegáis a él como Padre, si él verdaderamente es vuestro Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si ese es el caso, si es vuestro Padre, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos hablado de que tal como Israel estaba en peregrinación a la tierra prometida, nosotros también hemos comenzado un peregrinaje hacia el hogar celestial, hacia aquel lugar donde está nuestra ciudadanía.
el lugar al cual anhelamos llegar, como Israel anhelaba llegar a esa tierra que Dios había prometido, donde les había dicho que tendréis toda clase de bendición. Aquellas bendiciones eran temporales en gran parte. Nosotros estamos viendo hacia una bendición eterna, a una herencia inmarcesible, sin tacha, que no puede ser robada ni quitada de nosotros, porque se nos ha otorgado por medio de aquel precio que ya ha sido pagado por nosotros, porque hemos sido comprados por precio, la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. En forma real, hermanos, al pensar en los votos que Israel hacía, en forma real, nosotros y todo lo que tenemos ya pertenecemos a Él. En cierta forma es irrazonable decir, esto es mío y esto es del Señor, porque todo pertenece a Él. Él en su misericordia y condescendencia nos concede el uso de tantas cosas que pensamos son nuestras. Entonces hagamos uso de ello de manera que le honre y no para satisfacernos a nosotros mismos. Nuestras vidas le pertenecen. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera con ellas. Y sin embargo, haciéndonos ver su bondad, misericordia, extendida a nosotros por medio del sacrificio de su Hijo, a nuestro favor, Él quiere que ejercitemos voluntariamente nuestro deseo de servirle. Y por eso es que nos dice, por tanto, presentad vuestros cuerpos, vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, aceptable a Él, que es nuestro servicio. La palabra culto quiere decir servicio. Vuestro servicio, dice Reina Valera, racional. Vuestro servicio literalmente lógico. Lo más lógico que podemos hacer a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros es presentarnos a Él para servirle. Y que lo hagamos en imitación de lo que Él es, reflejando su naturaleza, santidad, conduciéndonos con temor y temblor, para su gloria. En el nombre de Cristo, oremos. Sí, Padre, sabemos que no podemos venir por nosotros mismos delante de ti. Es a través del sacrificio perfecto de tu Hijo, a quien tú ofrendaste, tú nos diste, para que con su sangre, con su vida puesta en sustitución nuestra, obtuviésemos perdón. Y sabemos que es únicamente a través de Él que podemos acercarnos a ti. Y hoy lo hacemos con gratitud, con reverencia, con la certeza de que nos recibes. Y Señor, queremos ofrecerte nuestro servicio. Úsanos. Permite que nuestras vidas
a cada momento y en todo lugar reflejen lo que tú has hecho en nosotros a través de la persona de tu Hijo. Permite que tu Espíritu continuamente esté guiándonos, que estemos en sumisión a Él y que considerando todo aspecto de la palabra que nos has dejado, podamos aplicarla, podamos tomar decisiones, podamos tomar el siguiente paso y así no dar pasos en falso, sino con la seguridad, con la certeza de tu dirección, haciéndolo todo para tu gloria y en el nombre de aquel que nos amó y murió por nosotros. Es en ese nombre que lo rogamos todo. Amén.